¿Tú ya habías estado en alguna de las sesiones, la sesión del martes, digo? No, en la sesión del martes no puede estar. Ah, listo, vale, muy bien. Bueno, yo voy por aquí dando paso a la explicación, que son los mismos temas de la sesión del día martes, que tiene que ver con la encuesta de autorreporte de entrada, la experiencia creativa, que para hoy es la del compostaje, que es una de las primeras que vimos. Vamos a hablar también sobre el design thinking y cómo hacer la guía, la encuesta de salida y el microcurso, ¿listo? Entonces, bueno, si de pronto tú ya trabajaste esas experiencias y ya tienes, no hay problema, ¿listo? Con la clase y demás, ¿vale? Mi profe, para que sepas. Listo, gracias. Entonces, Vale, pues voy a esperar a que otros compañeros entonces ingresen. tranquilo, no te preocupes. Bueno, ahí este mouse, ¿qué le pasa a este mouse? Bueno, entonces, bueno, esta es la sesión esta es la sesión de nivelación número 2, que tiene que ver precisamente con esos objetivos a cumplir, esas evidencias a trabajar, que son la experiencia creativa, que son el design thinking, la encuesta de entrada, la encuesta de salida y el microcurso. Bueno, entonces voy a dar paso por acá a la plataforma para iniciar con esa encuesta que cada uno de ustedes debe cumplir para poder certificarse. Entonces, ustedes entran básicamente en nuestra plataforma a formacioncpe.gov.co. Si necesitan el enlace, me escriben por WhatsApp y se los envío. Le damos en acceder. Generalmente, pues, es nuestro usuario y contraseña en la cédula, pero pues, en el caso de algunos, la cambiamos, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ustedes hacen parte del diplomado EduMaker Ruta número 2. Ustedes son del número 2. Y encontramos entonces aquí la interfaz como tal, ¿cierto? La interfaz. Tenemos la parte del aprender, donde vemos y encontramos los cursos, los microcursos a desarrollar. Recuerden que para certificarnos nos piden al menos el primero que tenemos acá, que se aprende por experiencia la nueva cultura médica. Lo chévere de estos cursos es que cada microcurso te da un certificado, de acuerdo pues a cómo se llame ese curso. Entonces, para el diplomado nos están pidiendo solamente uno. Si ustedes quieren después hacer los demás cursos, totalmente válido, ¿listo? Para que tengan también los certificados de allí. Pero lo que nos piden esencialmente, pues es que hagamos el primero, ¿listo? Esta es la segunda parte, que es el experimentar, que tiene que ver precisamente con las experiencias creativas. Encontramos entonces 5 experiencias creativas, la que vamos a trabajar el día de hoy, pues es esta precisamente, aprender por experiencia la nueva cultura maker, le damos clic ahí. Sexto y séptimo son los grados que estamos trabajando y encontramos la guía, que es la que voy a socializar ahorita, ¿cierto? La guía del estudiante, se hizo una guía para estudiante, una guía para docente. Evidentemente, pues, la guía de docente nos trae todo el tema pedagógico de competencias, de estándares, de alistamiento de recursos, todo lo que necesitamos antes de ir a implementar una experiencia creativa, ¿cierto? La del estudiante trae ya la forma práctica de hacer. Hay un tutorial sobre la experiencia creativa, ¿cierto? Y bueno, unos simuladores y unos lineamientos que ustedes pueden ya indagar con mayor profundidad. Entonces, aquí encuentran las guías, las pueden descargar también en la plataforma, en la parte de comunicaciones. Me voy devolviendo por aquí un poquito. Ok, no me dejó hasta acá. Me devuelvo aquí un segundito. Ruta 2. En la plataforma, en la parte de comunicaciones, donde dice conoce aquí las novedades y comunicaciones semanales.
Entonces encuentran las guías, mire, guía estudiante y docente, de acuerdo al grupo pues que tenga usted y que le corresponde. Entonces ahí también encuentran todas las guías. Listo, muy bien. Vamos entonces a ir a donde encontramos la encuesta autorreporte de entrada que cada uno de ustedes debe realizar. Entonces, encontramos la semana número 1. Y en la semana número 1 hay dos aspectos o dos apartados más bien. Uno de actividades de aprendizaje y otro que es el material de la semana, donde hay una presentación general de lo que es el diplomado, hay un videíto y demás. Y donde dice actividad de aprendizaje, esta es la encuesta de autorreporte, diagnóstico de competencias TIC para el desarrollo profesional docente, que ustedes deben realizar sí o sí. ¿Listo? Entonces, aquí encontramos, nosotros le damos clic en este enlace y ya procedemos a responder esa encuesta. ¿Listo? Esa es de la semana 1. Donde encontramos la encuesta final de la semana 7, 8, 9 y 10. Entonces, miren, fíjense que aquí hay semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, 6. Y la encuesta final la encuentran en la que dice semana 7, 8, 9 y 10. Lo mismo, entonces estamos a punto de finalizar, actividades de cierre y aquí aparece instrumento, autorreporte diagnóstico, competencias TIC para el desarrollo profesional docente. Entonces, de esta manera, pues tanto en la semana 1 como en esta semana 7, 8, 9 y 10, ustedes pueden encontrar sus dos encuestas. Perfecto, muy bien. Entonces, ya con esta explicacióncita, vamos a pasar entonces a trabajar la experiencia creativa como tal. Entonces voy a ingresar por acá, la parte de experimentar. Los profes que están por aquí, si tienen alguna duda o inquietud, me pueden o interrumpir o escribirme por chat y yo lo voy mirando ahí para ir solucionando las dudas. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, entonces vamos a trabajar la experiencia creativa de la semana, de la primera, mejor dicho, grado sexto y séptimo. Y entonces por aquí, vemos por acá, por acá. Ay, listo, muy bien. Entonces, vamos a pasar por acá. Esta experiencia creativa se llama Creando Tierra Fértil para un Futuro Sostenible, ¿cierto? Entonces, esta experiencia es la que ustedes deben implementar, una de las opciones de las que deben implementar con estudiantes, así sean 2 o 3 estudiantes que ustedes puedan tomarle foto y vamos a subir la evidencia, que es lo que nos piden en unas plantillitas que ya algunos les he contado. Entonces, esta tiene que ver con el tema del compostaje. Vamos a mirar entonces en qué consiste rápidamente. Entonces, todas nuestras guías tienen pues un enfoque de inicio que nos indica que están basadas en las competencias, en los estándares de competencias de matemáticas, lenguajes, sociales, ciencias. Asimismo, un enfoque educativo STEM y con respecto al tema de la cultura maker y las competencias del siglo XXI. Entonces, lo más importante cuando vayamos nosotros a abordar una experiencia creativa es contarle a los estudiantes cuál es ese contexto de esa problemática o por qué vamos a abordar, ¿cierto? Entonces, me permito entonces leerla por acá. Entonces, contexto y problemática. Dice, la generación de residuos orgánicos en las ciudades y en el sector agrícola sigue en aumento en los últimos años, causando graves impactos ambientales como la emisión de metano a la atmósfera y la colmatación de los rellenos sanitarios urbanos. Los residuos orgánicos, también llamados mermas, en los negocios y sobras en los hogares generan pérdidas económicas subvaloradas que evidencian las ineficiencias en los sistemas de producción, distribución, comercialización y consumo de los alimentos. Cada año se desperdician 1.3 billones de toneladas de comida, ¿cierto? Según la FAO, y los principales generadores, permítanme un segundo por acá,
Los principales generadores de residuos domésticos orgánicos son los restaurantes y hogares. Las causas de las pérdidas y desperdicio de alimentos varían según el tipo de producción, almacenamiento, transporte y envasado, que sumado a los malos hábitos y a la falta de concientización de los consumidores incrementan el problema social y ambiental. Adicionalmente, la pérdida y el desperdicio de alimentos tienen un impacto negativo sobre los recursos naturales finitos como el agua y la tierra, ya que la producción de alimentos ocupa el 25% de la superficie habitable, el 70% del consumo de agua, ocasiona un 80% de la deforestación y un 30% de la producción de gases de efecto invernadero. Promover la separación en la fuente de los residuos sólidos orgánicos, además de incrementar las posibilidades de valoración y aprovechamiento de materia útil para la recuperación y nutrición de los suelos, permitirá reducir la generación de gas metano, que tiene el potencial de calentamiento 28 veces mayor al del dióxido de carbono, según el panel intergubernamental de cambio climático. Sumado a esto, la oportunidad de darle circularidad a un subproducto de la agricultura y de la cocina en los hogares. Por esta razón, el avance hacia una economía circular desde la gestión integral de residuos requiere de conocer cómo se debe hacer la separación en la fuente de los residuos orgánicos para posteriormente realizar la recolección selectiva de estos residuos y su efectivo aprovechamiento en los procesos de cuidado del suelo, Como experiencia creativa, miren esto por acá, los estudiantes realizarán un compostaje sencillo, funcional y casero con los elementos que encuentran en su entorno. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta que aquí presentan toda una problemática y luego una solución en la que los estudiantes pues van a crear su propio compostaje. ¿Listo? Entonces, muy bien. Aquí encontramos también los estándares básicos de competencia, que son en los que están basados pues, este contexto y esta guía como tal, lenguaje, matemáticas, ya para que ustedes los puedan consultar, ciencias sociales, competencias ciudadanas. Asimismo encontramos las metas de aprendizaje STEM, ¿cierto? Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y las competencias del siglo XXI a fortalecer. Continuando entonces con esa solución que posiblemente se planteó, entonces encontramos unas actividades previas al desarrollo pues, de esta guía, el desarrollo del compostaje como tal. Entonces la idea es que nosotros podamos hacer algunas preguntitas como estas a nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es un residuo orgánico? ¿Qué es el compostaje? ¿Cómo se deben separar los residuos? Al ser residuos de frutas o vegetales los podemos tirar a las aceras o en los parques. Entonces, esas son preguntitas de indagación que le podemos hacer a nuestros estudiantes. Yo miro un momentico si esto está grabando. Ah, sí, sí está grabando. Bueno. Continuando entonces con la experiencia, entonces vamos a listar una serie de elementos que aquí pues ya se los voy a socializar. Para realizar este compostaje, entonces pues estas guías tienen siempre pues dos caminos. Uno para hacerlo con red o de forma, sí, que tengan internet y poder aprovechar los recursos. O si no hay recursos de internet y demás, entonces también hay una forma de realizarlo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Pues que en su mayoría se puede adquirir una botella plástica, tijeras, punzón o clavo, residuos orgánicos, tierra común, hojas secas o de hierba, libreta de notas, guantes, acerrín, palos o rastrillos, un celular, ojalá pues que tuviera acceso a internet. ¿Listo? Y no hay problema. Entonces, si tenemos acceso a internet, aquí nos sugieren que utilicemos esta aplicación que se llama Cómo hacer compost, que la podemos descargar desde nuestro Play Store. ¿Sí? Entonces, es para smartphone, aunque hay otras que ustedes pueden encontrar en internet, ¿cierto? Para poder trabajar esto del compostaje. Entonces, la idea es que ustedes puedan descargar esa aplicación. ¿Qué van a encontrar ustedes en esta aplicación? Que también la pueden encontrar como Family Apps Native. Aquí lo pueden encontrar también. Entonces, ¿qué información? Entonces está para que los estudiantes exploren qué es un compostaje,
cómo hacer compostaje casero, ventajas y desventajas del compostaje, hay unos videitos, hay unos artículos cortos que, digamos, si nosotros no tenemos la posibilidad de tener internet en el colegio, quizás como docentes podamos sacar de ahí la información también y poder llevárselas de forma física, ¿cierto? Entonces, esta, esta aplicación nos va a servir bastante para contextualizar mejor al estudiante sobre cómo hacer compostaje, ventajas y desventajas, cada cuánto se le aplica agua, qué otra cosa dice en esta aplicación, cómo impacta el compostaje en el mundo, ¿cierto? Entonces, de qué manera positiva y de qué manera cuando no se hace compostaje, pues puede perjudicar, ¿cierto? Entonces, bien interesante que la puedan aplicar. Y esta segunda, que se llama Viva Video, es una aplicación que nos sirve para cortar, pegar, hacer videos cortos sobre el compostaje que los estudiantes pues deben hacer. Es una opción entonces que se tiene acá. Muy bien, entonces ahora tenemos como tal, después de que tengamos la posibilidad de trabajar esta aplicación, si no, digamos, la alternativa es que usted como docente le lleve alguna lectura, algún material relacionado con qué es el compostaje, ¿sí? Vamos a ver entonces las recomendaciones de uso. Entonces, ya sabemos que si cuenta con dispositivo móvil, pues estaría muy bien que pudieran descargar desde antes la aplicación para que ellos lo pudieran tener. Si no, pues ya llevándoles el material físico. ¿Listo? Pautas para el desarrollo práctico del ejercicio. Entonces, aquí nos dice que el docente debe realizar una introducción a la experiencia a partir del reconocimiento de la gestión integral de los residuos sólidos en el contexto local. Debe considerar si los estudiantes pues tienen acceso a internet, debe facilitar un espacio de reflexión, debe recordar y reforzar conceptos desde las ciencias naturales, físicas, matemáticas, etcétera, y reforzar conceptos. Entonces, esto es como las pautas de recomendación que nos dan. Y luego entonces nos lleva aquí a unas preguntas finales, ¿cierto? Entonces, donde tendrán la posibilidad de realizar unas conclusiones a partir de estas preguntas los estudiantes. Entonces, por ejemplo, ¿sabe usted a dónde llegan los residuos que no se reciclan? ¿Cuál es el sitio y dónde está ubicado para el contexto local esos, ¿cierto? Ese compostaje si lo hay. Considera importante que se separe la fuente de los residuos orgánicos. ¿Sabe usted cuántos residuos orgánicos genera al día? Bueno, aquí hay otras 3 preguntitas y la idea es que ustedes como docentes las usen si quieren aplicar esta experiencia creativa del compostaje. Luego vamos a la parte final, que ya es la parte práctica como tal, y tiene 4 momentos. Está en un tiempo pues, estimado de 4 horas, puede ser más, puede ser menos, ya como usted coordine la actividad, ¿cierto? Entonces, lo primero es verificar como docentes si tienen acceso a internet o no, y de ahí pues ya tomar las decisiones de acuerdo a lo que les indiqué. Y lo segundo, pues aquí nos piden que organicemos grupos de 5 estudiantes. Cada estudiante tenga un rol, ¿cierto? Entonces uno va a ser el líder del proyecto, quien será la persona encargada de velar para que la construcción del proyecto sea de forma organizada, siguiendo los pasos propuestos. El investigador es esta persona en pro de la búsqueda de la nueva información con el fin de realizar con éxito el proyecto. El constructor será la persona encargada de realizar la elaboración del compostaje con los recursos disponibles. El líder de innovación, su función será recolectar las ideas de cada uno de los participantes con el fin de generar un proyecto creativo e innovador. El relator será quien presente a los demás compañeros y al docente el proyecto realizado. Entonces, esa es la sugerencia que nos hacen para implementar la experiencia creativa. Pero si no, entonces cada estudiante puede hacer su propio compostaje, ¿no? Entonces, si no tienen esa cantidad de estudiantes y demás, cada estudiante, los que puedan, que hagan su propio compostaje. Nuevamente, entonces, aquí nos da una identificación del problema. Este sí ya está en la guía del estudiante, que nos dice lo siguiente. El docente deberá presentar a los estudiantes la problemática sobre la gestión integral de residuos, abro paréntesis acá, que fue lo que les leí anteriormente, cierro paréntesis, y de cómo la fracción orgánica de estos residuos tienen un alto potencial de ser aprovechados para elaborar subproductos de fertilización y restauración del suelo.
Asimismo, el profesor deberá enseñar la problemática detrás de la descomposición de los residuos, lo cual está generando metano, que es un gas de efecto invernadero determinante en el fenómeno del cambio climático. Para ello, pues deberá consultar información secundaria del municipio y vereda en la que se encuentra la institución educativa en relación a los proyectos y experiencias e iniciativas sobre el aprovechamiento de los residuos orgánicos para la elaboración del compostaje, así como información sobre el relleno sanitario. Entonces, la anterior con el fin de identificar las particularidades y especificidades de la problemática ambiental de los residuos en el área de la influencia de cada institución educativa. Entonces, aquí ya es como esta problemática que les leí anteriormente, pero ya en el contexto más cercano que tienen los estudiantes. Aquí hay una información también que nos dice, pues que también la podemos sacar de acá, es el compostaje, algunos datos históricos que debe tener el compostaje. Esto sí, pues digamos que es fundamental que los chicos sepan. Voy a volverme acá un poco. Lo que debe tener un compostaje, ¿cierto? Entonces aquí les muestro. ¿Qué es lo que debe tener un compostaje? ¿Y cómo es eso del compostaje? Entonces, pues realmente los chicos pueden usar una cajita, pueden usar un balde, pueden usar una botella de plástico, esas de Coca-Cola grande, pueden usar una canasta, ¿cierto? Un tipo de material que le permita contener la tierra y esos residuos orgánicos. Entonces, ¿qué puede tener un compost? Puede tener restos de poda de jardín, estiércol de animales, paja y césped marchito, pozos de café y de infusión de té, ceniza de leña máxima al 3%, hilos naturales, hojas y restos vegetales, papel, pelo y los restos de comida. Eso es lo que debe tener un compostaje, como tal, digamos, frente a esos materiales. Aquí la disminuyo un poquito, entonces listo. Entonces, para obtener un buen compost, la idea es usar diferentes tipos de materiales. Entonces, aquí, listo. Es importante resaltar que los residuos y elementos que serán utilizados en la realización del compost se irán generando, agregando por capas. Entonces, evito utilizar en un compost casero residuos de comida preparada o restos de animales. Estos productos tardan más tiempo en descomponerse o en descomposición y son un problema para los olores para espacios muy cerrados. Entonces, aquí nos muestran un tipo de compostaje casero con una botella de esas de Coca-Cola grande y cada una de sus capas. Entonces, aquí la idea es que en las fotos que tomemos podamos evidenciar estas capas, pues si lo hacen en botella, si lo hacen en una caja, en un balde, en una canasta, etcétera, pues tomar la fotico como tal de ese compostaje con los estudiantes y asimismo la de ustedes debe también ser muy clara y debe tener pues estas partes del compost, ¿cierto? Entonces, tiene entonces, inicia con la parte de la tierra, de las hojas secas. Aquí vamos colocando pues esos desechos orgánicos, ¿cierto? Luego lo cubrimos con tierra o hojas secas o pasto seco, ¿cierto? Y vamos colocando encimita pues cada una de las capas como tal que se realizan, que se tienen para hacer ese compostaje. De acuerdo a la zona en la que vivamos, nosotros debemos echarle agüita. Si vivimos en una zona muy húmeda, al menos 2 veces a la semana. Si vivimos en una zona alta o fría, entonces la idea es que lo hagamos todos los días, le rociemos un poquito de agua. ¿Listo? Muy bien. Desarrollo práctico del ejercicio, entonces nos dice que los estudiantes de manera individual realizarán la actividad planteada, ¿cierto? Por el docente, es decir, el compost, teniendo en cuenta si tienen acceso a internet o no. Entonces aquí encuentran ustedes el paso a paso. Lo primero que nos dice acá, entonces, que descarguemos la aplicación, sino pues entregarles el material para leer sobre reciclaje, las características de los residuos orgánicos y demás. El paso 2 pues ya será romper la botella, ¿cierto? Romper la botella. Nos indica que con unas tijeras. El paso 3 entonces cortar los trozos de desechos orgánicos, triturarlos lo más chiquito que podamos, aquí lo más chiquito que podamos. Lo siguiente será pues, bueno, aquí nos dicen que si hay cáscaras de huevo hay que triturarlas muy bien.
Lo siguiente, pues como tal, ya será hacerle unos huequitos a la botella, ¿sí? Con un punzón. Y pues por supuesto cerrar la botella. Y empezar a ponerle las capitas, ¿cierto? Entonces la capita aquí empieza ya a serrín, pero puede ser con tierra o con papel incluso, ¿sí? Entonces le van echando la tierrita, lo van rellenando pues con esas capas. Y la idea es que ustedes lo puedan poner pues en una matica o en un lugar donde haya pasto y lo puedan enterrar, si no, que lo pueden tener pues en la casa y bien tapadito, ¿listo? Y aquí dice que si tienen la posibilidad de conseguir lombrices, pues que lo coloquemos ahí. Eso es sobre la experiencia creativa. Pues la idea es que se tome la foto del compostaje, ¿cierto? Que tengamos por un lado las evidencias de nuestros estudiantes haciendo cada uno su propia compostera y la de nosotros como docentes con nuestra propia compostera. Son dos evidencias diferentes, ¿listo? Para el paso 10 en clase, o para cuando estemos con los estudiantes, entonces nos dice que ellos realicen un video con esa aplicación Viva Video, donde nos indiquen cómo les pareció la experiencia, qué aprendieron del compostaje, etcétera, etcétera, con base a esas preguntas que leí anteriormente. O si no se tiene video, entonces va para ustedes que les realicen una pequeña exposición sobre esto mismo, que es el compostaje y demás. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí ya la reflexión, evaluación y conclusión de, de esta experiencia creativa. Entonces, los estudiantes, luego de realizar su montaje de su proyecto para la realización del compost, deberán compartir sus experiencias con los demás compañeros y docentes. Se sugiere que se cree un espacio para la reflexión. Y aquí pues hay otras dos recomendaciones. Se espera por parte del docente se indague a los estudiantes sobre las reflexiones realizadas a partir de las preguntas claves y como las estrategias de manejo y aprovechamiento de residuos orgánicos, la mitigación del cambio y los resultados de la experiencia de montar una compostera. Dado el caso que su grupo cuente con diapositivas, con dispositivos móviles y conexión a internet, podrá realizar un corto video para compartir los resultados de la experiencia. Están aquí pues ya las conclusiones generales y eso sería la experiencia creativa, la primera que es creando tierra fértil para un futuro sostenible. Recuerden que son 5 experiencias creativas y para certificarnos nos están pidiendo al menos una. ¿Listo? Ustedes pueden descargar ahí la guía del docente, del estudiante. Aquí hay un tutorial también que lo pueden presentar, entonces este sí lo vamos a poner acá. Experiencia creativa creando tierra fértil para un futuro sostenible. Esta experiencia está enmarcada en los estándares básicos de competencias del Ministerio de Educación Nacional, el enfoque educativo STEM y la cultura Maker para fortalecer las competencias para el siglo XXI, asociado al curso Aprende por experiencia la nueva cultura Maker, dirigida a estudiantes de sexto y séptimo grado de secundaria. A continuación, los estudiantes descubrirán cuáles son los residuos orgánicos generados en sus hogares para la elaboración del compostaje. Para lograrlo, vamos a utilizar los siguientes elementos. Libreta de notas y lápiz, smartphone o tablet con acceso a internet, manos libres con micrófono, guía del estudiante con preguntas claves, elementos caseros para elaborar la compostera, guantes, palo o rastrillo para revolver los residuos orgánicos, colador o malla para separar los residuos orgánicos gruesos de los finos, residuos orgánicos que se generen en la cocina de los hogares, aplicación Cómo hacer compost y aplicación Viva Video. Empecemos. Paso 1. Descargue a través de la tienda de aplicaciones Google Play en el smartphone o tablet la app Cómo hacer compost, presentada previamente en esta guía. Si el estudiante no cuenta con un smartphone o acceso a internet, se deberá dejar información para leer sobre el reciclaje y la separación en la fuente. Paso 2. Con ayuda de un adulto o acudiente, lea previamente la información sobre qué es el compostaje y el aprovechamiento de los residuos orgánicos.
Paso 3. Luego los estudiantes deben utilizar los materiales que tengan en casa para armar el cajón o compostera en el cual se va a depositar el residuo orgánico generado en el hogar. El cajón elaborado puede ser en madera o en plástico de elementos que estén en la casa fuera de uso, como canastas o estivas. En caso de no contar con acceso a internet ni herramientas TIC, se deberá leer información suministrada respecto a la elaboración del compostaje. Reflexionemos. ¿Considera importante que se separen en la fuente los residuos orgánicos desde cada uno de los hogares? ¿Sabe cuántos residuos orgánicos genera al día? ¿Qué otras estrategias conoce para reducir la generación de residuos orgánicos? ¿Cuáles son los usos que se le puede dar al aprovechamiento de los residuos orgánicos? ¿En su hogar se lleva a cabo un consumo responsable? Listo, muy bien. Entonces, eso es con respecto a la experiencia creativa 1, que es cómo hacer compost. No sé si tengamos dudas, inquietudes en este momento. Me van contando. Sí, yo tengo una duda frente a las evidencias de los estudiantes. Lo que pasa es Mi que ya profe. la otra semana es la clausura y pues no sé ahí cómo tener una evidencia de estudiantes. Pues ya no lo van a hacer. Sí, Entonces no claro. sé Mi cómo, profe, ¿y tú viste las otras experiencias? ¿Tú no alcanzaste a hacer ni unita ni unita? pues con los estudiantes no, la verdad no. No. Tendría que mirar Listo. como quién me colaboraría así de buena gente con. A ver, la idea es que y ahorita no tienes estudiantes en recuperación. No, pues ya pasaron. O sea, digamos Ah, ya esta semana fue la recuperación y pues ya se hizo. Entonces ahorita ya no hay estudiantes. ya no hay. Bueno, listo. Entonces, hay 5 opciones de experiencias creativas, ¿sí? Una de ellas es hacer un concéntrese muy chiquito, muy cortico. Algunos docentes han optado esta semana por reunir a estudiantes, 2 o 3 estudiantes, y trabajar ese tema y hacer el concéntrese y tomar las fotos. No sé si quieras que te envíe al WhatsApp las 5 opciones que hay, te consigas unos 2 o 3 estudiantes que puedan trabajar alguna de las experiencias creativas y te envíen fotos, al menos el día de mañana. Sí, pudiera irme eso, sería pues bueno. Y lo Eh, otro, bueno, ¿cuántas sí. evidencias habría de subir a estudiantes? No, digamos que ahorita están, mejor dicho, al menos unos 2 estudiantes, 2 o 3 estudiantes, que tomes varias fotitos y que tengas al menos 2 o 3 estudiantes, ¿sí? Te voy a enviar, ¿me puedes hacer el ¿Tres? favor? Sí, 2 o 3, mi profe. Si quieres me escribes al WhatsApp y me recuerdas, hola, profe, soy el profe Jorge, me puedes enviar el documento de las 5 experiencias para que tú escojas la más fácil y más práctica y que puedas desarrollarla con unos 2 o 3 estudiantes y te envíen las fotos. ¿Tú tienes ahí mi número, profe? Sí, yo aquí del grupo de WhatsApp, pues, voy Listo. a mirar el número y escribo. Porque las otras 5 sí ya dependen solamente de ti. Por eso es que esta semana le pusimos como el acelerador a estas experiencias creativas con estudiantes porque es, digamos, el tiempo que ya les quedaba a ustedes para tenerlos en el colegio, si es el caso. ¿Mm? Entonces, mejor dicho, tienes un día de Gabelita, si es que ya se fueron, o bueno, en fin, para que puedas organizarla y que te envíen las fotos. Es solamente eso. ¿Listo, mi profe? O si quieres hacer igual está el Listo, compost, también lo puedes hacer. Listo. Bueno, listo, gracias. vale, profe. Listo. Entonces,
el siguiente aspecto que vamos a tomar en esta sesión tiene que ver con el Design Thinking. Entonces, por aquí lo voy a presentar. El Design Thinking. Muy bien. Entonces, bueno. Dentro del diplomado trabajamos una metodología ágil que se llama Design Thinking o que se traduce pensamiento de diseño. Con base a esta metodología, entonces se crearon estas guías y ustedes deben crear su propia experiencia creativa, que no es más que hacer esos mismos puntos como la que les acabé de presentar del compostaje, pero con una situación que cada uno de ustedes como docente cree o me dice, y yo también tengo un banco de situaciones problema, para que puedan acoger una de esas con la solución creativa que nos indican ahí y ustedes puedan trabajar esos puntos, porque la idea es que ustedes presenten una guía así, tal cual, sobre experiencia creativa. Entonces, la idea en este momento pues es contextualizar qué es eso del Design Thinking y luego paso a la explicación de la guía como tal. ¿Listo? Ya te envío entonces el documentico, profe. Denme un minuto. Listo, muy bien. Entonces, de esta manera, la idea es que nosotros comprendamos de dónde sale esto del Design Thinking, porque lo vamos a trabajar y asimismo tengan como la base, al menos muy general, de cómo trabajar esa guía. Entonces, volviendo acá a nuestra presentación, entonces encontramos algunos conceptos básicos para entender el Design Thinking. El primero, pues, es que hace parte de una metodología ágil que se trabaja, pues, sobre todo en carreras como ingeniería, como administración, ¿cierto? Pero que, o para la ejecución de proyectos, ¿cierto? Entonces, hay muchas ramas o disciplinas en las que se puede trabajar, pero parte básicamente de la ciencia, tecnología y demás. Entonces, es una metodología ágil, es como un camino para hacer efectivo el alcance de una meta, ¿no? Este Design Thinking es un diseño centrado en los seres humanos, ¿cierto? Activa la creatividad, porque se trabaja pensamiento divergente y convergente, genera pues innovación con respecto a la creación de soluciones creativas y se trabaja el proceso de iteración, que es la repetición y validación de una acción para que se pueda cumplir o no esa meta. Entonces, estos son los aspectos básicos con respecto al Design Thinking. Entonces, ¿qué es el Design Thinking? Les había dicho, es una metodología de donde surge más o menos hacia los años 70, desde la arquitectura y la ingeniería para la planeación de edificios, de la construcción de edificios y de algún producto como tal desde ingeniería, se empezó a pensar. Uno de los grandes exponentes del Design Thinking es Tim Brown y Ken Robinson, que habla de la creatividad. ¿Listo? Entonces, muy bien. Esto tiene 5 fases. La primera fase es empatizar, que tiene que ver con la parte de conectar, definir, que tiene que ver con la parte de entender, idear, que tiene con la parte de imaginar, prototipar, que es la parte como de crear también, y probar, que es implementar esa creación que se realiza en el prototipado. Entonces vamos a ver cuáles son esas fases. Cuando hablamos de conectar,
nos indican que todo proceso debe comenzar con la empatía. ¿Qué significa esa empatía? Ponernos en los zapatos del otro. Entonces, aquí encontramos una especie de lectura e indagación del contexto. Cuando nosotros hacemos indagación del contexto, encontramos algunas problemáticas que tienen nuestros estudiantes, que tienen la institución educativa como tal también, y que la idea es llevar a los estudiantes a generar soluciones creativas para poder dar, sí, para poder solucionar el problema o la dificultad. La idea es que en ese proceso de indagación nosotros apliquemos algunas técnicas como la observación participante, ¿cierto? Cuando los enfrentamos a una situación, cuando llevamos una situación del contexto al aula y empezamos a hablar sobre ello y que ellos busquen una necesidad, entonces ahí hablamos de esa observación participante. Y la otra es una entrevista semiestructurada. Entonces, ¿para qué? Para indagar. Entonces, ¿cómo le parece? ¿Qué entiende sobre este problema que está pasando en la institución o del curso, etcétera, etcétera? Para que ellos empiecen a pensar cómo hacer deseable, o más bien a pensar y a desear solucionarlo, ¿cierto? Que esa solución que piensen sea factible y que sea viable. Entonces, lo querrán nuestros estudiantes, lo necesitarán, se puede hacer, que contemos con todas las herramientas y los elementos, y el deberíamos hacerlo, entonces sí hay viabilidad para hacerlo, ¿cierto? Entonces, esos son los tres elementos que componen esta fase. Hay unas características, ¿no? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es conocer el contexto del problema, necesidad o desafío, empatizar con las personas para conocer sus sueños y sus comportamientos. Esto lo hacemos a través de la entrevista semiestructurada cuando les estamos preguntando a ellos. Crear un ambiente de confianza y de respeto para tener conversaciones fluidas y tener mente abierta para evitar caer en sesgos cognitivos. O sea, nosotros podemos darle como adultos una solución puntual a esa dificultad, pero la idea es dejarlos pensar a ellos y nosotros quitarnos esos sesgos o prejuicios que los podrían de pronto cortar allí las alas. Entonces, bueno, la idea es que todo esto sea documentado. Si es la entrevista semiestructurada, que documentemos y tengamos o grabadas o escritas, perdón, esas respuestas, etcétera, etcétera. La segunda es el entender. ¿Qué significa entender? Definir un foco de acción concreto que nos lleve a encontrar el desafío, ¿cierto? Si no nos sentamos a hablar con los 30 estudiantes, los 30 van a tener un problema diferente, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a mirar cómo definir ese foco. Entonces, eso lo hacemos a través de entender la información. Cuando nosotros hacemos esas entrevistas semiestructuradas de la fase anterior, entendemos entonces, o debemos tener en cuenta en esta fase estos tres aspectos. Los insights o patrones, es decir, esas respuestas repetitivas que se pueden generar en las distintas preguntas que nosotros hagamos con varios estudiantes, que esos patrones o insights los categoricemos, ¿cierto? Entonces, que encontremos puntos de felicidad, puntos de dolor, y aspectos o algunas soluciones a eso, y que se declare la necesidad. Entonces, como no podemos abordar los 30 problemas de los 30 estudiantes, entonces ya vamos a mirar cuál es el que más comúnmente se repite para poder enfocarnos en eso. Entonces, ¿cuáles son las características de la fase entender? Entonces, indagar, identificar y comprender los insights o patrones de los estudiantes y su contexto, y identificar las necesidades del proceso educativo, delimitar las variables de nuestro desafío, encontrar un significado más profundo de la información recolectada en la fase 1. Entonces, importante que nosotros hagamos esa categorización y que recolectemos esa información de manera organizada, ¿cierto? Para empezar a definir. Vamos a mirar entonces la tercera fase, que es el imaginar, que ya vamos a hablar de la actitud de crear. En esta, la idea es que nos quede definido el desafío. Entonces, en la fase de imaginar, teniendo definido pues ya ese desafío, la idea es activar la creatividad, imaginar algunas soluciones e idear los componentes para esa solución. Para esta fase, utilizamos una herramienta que pues no es desconocida para nosotros, que es la lluvia de ideas, o que aquí lo llaman el brainstorming.
Entonces, el brainstorming lo que nos permite es buscar todas las soluciones posibles para darle fin a esa dificultad que se tiene y que se enfocó. Entonces, por supuesto que activa la creatividad y un espacio de ideación también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas características de la fase imaginar? Entonces, generar múltiples opciones para solucionar el desafío. La creatividad es un factor fundamental en esta fase para crear soluciones. Es más importante la cantidad de ideas que la calidad de las mismas en esta fase, ¿no? Es fundamental contar con distintas perspectivas en la construcción de la solución. Entonces, ya llegando a este punto, nosotros la idea es que tengamos esa lluvia de ideas, ¿cierto? Y que elijamos a través de algunas preguntas de validación cuáles podrían ser más factibles y viables para realizar. Entonces, ya teniendo eso en mente, ya vamos a la fase del prototipar. Entonces, donde hacemos tangibles las ideas que nosotros vimos anteriormente. ¿Qué es el prototipar? El crear un prototipo quiere decir el crear un bosquejo, un borrador inicial de esa solución y la validación del prototipo a través de unas preguntas. Entonces, por ejemplo, hablando de la mano robótica, había un contexto de una problemática. El contexto de la problemática es que hay un estudiante de San Antonio de Prado que no tiene una mano y que necesita una prótesis. Entonces, ¿qué se hizo? Crear una prótesis de una mano robótica inicial con cartón, con pitillos, para probar si ese prototipo le podría servir más adelante, ¿cierto? Entonces, la idea es que esta primera fase con elementos muy económicos, ¿cierto? Antes de crear una mano robótica, una prótesis como tal, ¿cierto? Pero que los estudiantes vivan la experiencia de hacer su propio prototipo y mirar a través de la metodología de la validación, se me fue el nombre, bueno, es a través de unas preguntitas validar esa observación cuando se entra pues como tal ya a verificar si sirve o si no sirve. Entonces, como si fueran científicos, los estudiantes observan cómo se mueve la mano robótica, cuáles son sus fallas, cuáles son sus aciertos, ¿cierto? Para que puedan validar ese prototipo. ¿Cuáles son las características de esta fase? Entonces, generar distintos modelos que permitan mostrar las ideas conceptualizadas en la fase anterior. Pretende experimentar, crear y refinar con el fin de evaluarlos en la siguiente fase. Es el momento en que las ideas se aterrizan para volverse tangibles y esta fase nos orienta más a la acción. O sea, ya aquí tenemos el prototipo. Y ya hablando de la fase del implementar, entonces aquí ya ponemos en marcha, ¿cierto? Entonces, con ese prototipo que creamos, con esas mejoras que se sugirieron, ponemos en marcha y llevamos ya al estudiante a apropiarse de ese elemento que él creó, ¿cierto? Que empecemos a mirar cuál es la ruta de aprendizaje del estudiante para validar ese aprendizaje que tuvo con respecto a ese prototipo y mirar cuáles son esas oportunidades de mejora. Entonces, ¿cuáles son esas características? Poner en uso en el contexto real la solución creada mediante la metodología del Design Thinking, medir el grado de aceptación de la solución creada por parte de nuestro público objetivo, medir el grado de pertinencia de la solución y si esta realmente soluciona o no la necesidad del desafío. Y en esta fase nos ofrece información valiosa para continuar en el proceso de iteración y mejora. El Design Thinking entonces transforma la educación porque genera más diversión, supera el estancamiento de algunas competencias, motiva a los alumnos, mejora la colaboración, crea soluciones que se ajustan al aula y da mayor seguridad creativa. ¿Qué se necesita para implementar el Design Thinking? Un equipo multidisciplinar, ojalá, los materiales, un espacio de trabajo y mente abierta, que es el mindset. Listo, entonces esto es con respecto al tema del Design Thinking. Ya saben que si tienen preguntas me las van haciendo por el chat. Ya voy a pasar a la fase de la explicación de la guía que ustedes tienen que hacer. Entonces me van preguntando. Voy aquí colocando la guía. Bueno. Muy bien. Entonces parece que no hay preguntas. Este es un tema
amplio, que nos tocó resumirlo en media horita, pero la idea es que al menos ustedes tengan esa base de qué es lo que es eso del design thinking, ¿cierto? Muy bien, entonces esta guía es el formato como de trabajo final, yo lo llamo el trabajo final, ¿sí? Porque es ese trabajo que nos permite cerrar todo lo aprendido pues, en el diplomado, ¿cierto? Con base a esto que les estoy explicando, las explicaciones que también les he dado por personalmente, por el WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes creen su propia experiencia creativa, ¿cierto? Entonces, que busquen, que miren un contexto de una problemática, por ejemplo, así como la que les leí el compostaje, que hablaba de la separación de los residuos, ¿cierto? La coloquen acá, ¿cierto? Y, por supuesto, estas letricas que ustedes encuentran en gris son indicaciones o son ejemplos. Entonces, esto ustedes lo deben borrar, ¿cierto? Entonces, bueno, que encuentren un contexto y un problema al que ustedes quisieran ponerle solución con respecto a la institución, a sus estudiantes o si tienen un objetivo de aprendizaje. Miren cuáles estándares básicos pueden acoger a esa solución creativa, ¿cierto? En sociales, en matemáticas, tienen que estar al menos uno de cada uno. ¿Cuáles son las metas STEAM? En ciencias, en matemáticas, en tecnología. Estas las podemos hacer de cero o me dicen y yo les envío algunas que ya están establecidas o las que ya están en las guías también las pueden usar. Depende de la experiencia que usted quiera generar. Puede ser un producto, un servicio, una experiencia como tal. Se me pasó uno. Producto, servicio, experiencia. Y producto, servicio. Es decir, cuando me refiero a producto, servicio o experiencia, entonces el resultado, por ejemplo, si fuera un producto, la compostera, ¿cierto? Si fuera una experiencia, hay una experiencia creativa que habla de... ¿Sí, señor? ¿Cómo está, profe? Profe, pues yo estoy ya en esa parte, ¿cierto? En lo del design thinking. Y Sí. ahí es, digamos que tengo las dudas. Su merced me puede enviar un ejemplo para saber, como para guiarme y saber hacia dónde lo puedo enfocar. Es que, digamos que ahí es donde como que me quedo pensando porque no sé, o sea, no sé qué opciones tendría para hacer esa implementación de ¿Quién me ese habla por design aquí? thinking. ¿El profe Jorge o el profe Camilo? Camilo. Listo. Sí, listo. Aquí la idea es que nosotros encontremos un problemita que tenga una situación problema, ¿sí? Yo tengo unas en un banco de situaciones problema que te puedo enviar para que mires y trabajes sobre alguna de esas. ¿Me podrías escribir y te mando el archivo? Eso por un lado. No sé si el profe me escucha. Sí, sí, profe, al WhatsApp, ¿cierto? Sí, el WhatsApp, por favor. Entonces, Ah, listo, yo te mando el archivo profe. del banco de problemas y tú escoges una problemática y la trabajas. La idea que nosotros tengamos una problemática así como la del compostaje, así como la de la mano robótica, así como la del concéntrese, que son el resultado o una solución creativa en unas problemáticas. Entonces, por ejemplo, la de la huella hídrica. Entonces, permite medir la huella hídrica o el uso del agua con respecto a las actividades cotidianas y luego ello los lleva a hacer un concéntrese con las recomendaciones para disminuir esa huella hídrica. Por ejemplo, la del compostaje. Entonces, ¿cuál es el contexto del problema? Entonces, la separación de residuos. ¿Cuál es la solución creativa? Hacer una compostera, ¿sí? Esa es la idea, que ustedes identifiquen ese problema y generen esa solución creativa. Y me escribes y Listo. yo te envío el recurso. ¿Listo? Muchas Y gracias. profe, en la parte de comunicaciones de la plataforma están todas las guías que yo les he enviado, ¿sí? Y la idea es que tú hagas una guía igual, por ejemplo, a la que les mostré ahorita la compostera, igual, pero con el problema y con la solución que tú plantees. Ese es el resultado, por eso es que aparece aquí cada uno de esos ítems
casi que en blanco, sino con unas indicaciones aquí. ¿Sí me hago entender, mi profe? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Bueno. Entonces continúo acá. Incluso ustedes pueden mirar los estándares básicos de esas guías y mirar cuáles se les asemejan, cuáles se les podrían parecer y las copian y las pegan, no hay problema porque sabemos que los estándares y competencias pues son iguales para todos, ¿no? Las metas de aprendizaje, lo mismo, si quieren partir de cero, las pueden hacer, si no, en las guías también están, ¿listo? Encontramos también que debe tener unas actividades previas al desarrollo de la guía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como docentes debemos tener en cuenta para hacer esa solución creativa? El tiempo para implementar la experiencia, los recursos, o sea, los materiales que utilizaremos. Por ejemplo, un profe hizo un jueguito de quién quiere ser millonario, entonces él se buscó como la plataforma para hacer el jueguito, los estudiantes alimentaron esa plataforma y luego jugaron quién quiere ser millonario, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los recursos? Puede ser con una plataforma, puede ser de forma física, como un producto como el de la mano robótica, no es que tenga que ser obligatoriamente la experiencia creativa que tengan que trabajar con internet o no, pero pues la idea es que se potencien esas habilidades desde el enfoque STEM. Los elementos adicionales, si se requiere, recomendaciones que le recomendarías a los estudiantes para usar satisfactoriamente estos recursos, ya ustedes lo escriben. Y luego tiene esta que es siguiendo la experiencia creativa. Momento 1, pues que es realmente nuevamente volverles a explicar cuál es ese contexto y la solución del problema, así como el del compostaje, ¿cierto? Ojalá ese problema pues sea desde lo local, ¿cierto? La extensión ustedes se la dan. Aquí pues hay un ejemplo de una parte de un semáforo, eso es un ejemplo, ¿cierto? Todo eso ustedes lo borran, todo lo de la letra gris lo borran, ¿listo? Y luego sigue, entonces la idea es que ustedes coloquen unas preguntas de reflexión frente a ese contexto que ustedes hagan. El desarrollo del ejercicio tiene que ir con el paso a paso, miren, ojo, describe el procedimiento paso a paso, entonces si vamos a hacer, no sé, un juego, entonces paso 1, definir los participantes, paso 2, ¿sí? Así como les mostré en la guía del compostaje, paso 1, romper la botella, paso 2, hacerle huequitos a las tapas, así, tiene que ir muy explícito. Y luego tenemos el momento de reflexión y evaluación, que tiene que ver pues ya con las reflexiones que ustedes como docentes deriven y que quieran trabajar. Y plantear unas conclusiones de esta experiencia. Listo, esto es lo que ustedes deben presentar con los 9 puntos que aparecen en la guía, ¿sí? Nuevamente reitero que estas letras grises, eso es un ejemplo, lo van a borrar, lo borran por favor para que ustedes puedan escribir lo que necesiten escribir y la extensión de la guía la dan ustedes, pueden ser 3 o 4 paginitas de acuerdo pues, sí, de acuerdo a lo que ustedes trabajen para poder entregar este trabajo final que es el requisito más importante para poder certificarse. ¿Listo? No sé si tengamos alguna otra duda o inquietud. Esta guía es como lo que nos estaba explicando del De compostaje. diseño. No, sí, pero digamos lo que estaba presentando su merced ahorita del Thinking Design es más o menos como todo ese proceso llevarlo o se lleva como a esta guía, ¿cierto? Exactamente, correcto, sí señor. Ah, ya. Sí. Entonces, digamos, planteamos una guía sobre nuestra propia, una experiencia que nosotros queramos crear para los estudiantes. Exacto. También es muy válido si ustedes ya vienen trabajando una experiencia y quieren pasarla como esta experiencia creativa original, también es muy válido. Porque yo sé que ustedes han hecho muchas guías en estos 2 años, en algunos casos, entonces mirar qué guía también les puede servir y como ya la han trabajado, no hay problema si se presentan acá. Ah, listo. Sí, sí, voy a revisar eso también porque pues de pronto sí alguna guía se puede transformar de esta manera. Exactamente. Sí o sí debe tener estos ítems, ¿no? Estos 9 ítems, sí o sí debe tenerlos, pero si tienen ya un insumo, una base, pueden partir de ahí también.
Y si necesitan el banco de recursos, también se los paso. Me escriben al WhatsApp. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, mis profes, esto era con respecto pues lo que quería trabajar y abordar el día de hoy. ¿Listo? No sé si tengamos alguna otra duda, cómo van con los cursos, si ya lograron los cursos, pues al menos uno, que tengan la certificación y ya después ustedes pueden hacer los demás y pueden tener la certificación también de esos cursos. Me pueden ir contando por WhatsApp, que yo estoy, mejor dicho, yo esta semana estoy entregada a que ustedes saquen estas evidencias. Sé que se conectan en la noche, no importa, me escriben, que yo pues trataré de responder lo más pronto posible, ¿listo? Entonces, eso sería lo que tengo para mostrarles el día de hoy. Si no tenemos ninguna otra duda o inquietud, entonces ya podemos aprovechar el tiempito y terminar de organizar lo que nos falte frente a esas evidencias. ¿Listo, mis profes? Bueno, entonces me despido de ustedes. Feliz tarde. Qué pena, yo sí Sí. tengo una duda. O sea, yo puedo mirar de las 5 experiencias, puedo por lo menos diseñar una y enviar la evidencia esa, ¿sí? De las que te envía el WhatsApp, ¿sí? Sí. Una, o sea, mínimo subir una. Exactamente. Ah, listo. Tanto tú, o sea, tanto los estudiantes que te hagan el producto y tú como docente debes hacer tu propio producto y tomarle foto. ¿Sí? Sí, ya entendí. Ah, listo. Listo. Muchas gracias. Listo, profe. Muy bien. Muchas gracias, profe. Entonces, yo también quedo ahí pendiente de lo que hace falta. A ver si entre esta y la otra semana podemos dejar todo eso listo para Sí, nuestra... listo, profe. Tú me escribiste, ¿cierto? Sí, aquí te veo. Sí, Listo. profe, te voy a escribir. Listo, te voy a enviar el banco y te voy a enviar el ejemplo de una de las guías que trabajamos acá. Con eso me enfoco y la puedo hacer más fácil porque estuve mirando, pero como que quedo ahí como dando muchas vueltas y no quiero, o sea, no quiero empezar como a repetir muchas veces lo mismo, sino tener como una línea y hacia ese lado hacerlo y de una vez el problema que escoja, pues seguir con ese hasta el final. Correcto, esa es la idea. Listo, profe. Listo. Entonces ya te envío el WhatsApp, esas 2 archivitos, ¿listo? Muchas gracias, mi profe. Hasta luego, Bueno, hasta profe. luego. Hasta luego, Luego. feliz tarde. Hasta Bueno, luego. Muchas bueno, gracias. Están muy bien. vale. Chao, profes.